Hombres y mujeres del mundo, contrario a mi costumbre de referirme a problemas de carácter público sin notas escritas, voy a hacer como hice frente a ustedes el sábado pasado, leyendo estas páginas porque quiero evitar que la improvisación dé lugar a malas interpretaciones o dudas acerca de lo que me tocará decir hoy. En honor a la verdad, para desarrollar el contenido del tema a compartir con ustedes, se hace uso de opiniones vertidas sobre la economía dominicana por Juan Bosch en el año 1988, en una entrevista que le concedió al periodista Víctor Grimaldi, e ideas presentadas ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana en 1990. A su vez, determinados apuntes que nos presenta YouTube en cuanto guarda relación con los temas referentes a la devaluación de una moneda y la inflación. En la República Dominicana, al igual que otros países de América Latina y los Estados Unidos de América, sin dejar de lado a Europa, se están viviendo momentos muy difíciles en el plano social y económico. Los Estados Unidos de América, ante la política económica emprendida por el presidente Trump, en particular imponiendo aranceles de forma caprichosa a los pueblos del mundo y el accionar emprendido contra los inmigrantes, en sí, la economía norteamericana presenta problemas cuyos efectos se extienden a los demás países del mundo. Ahora bien, el tema que nos mueve es la devaluación de la moneda, por consecuencia, la inflación en los precios de los productos de primera necesidad y equipos necesarios para la tecnología, la ciencia y la agricultura. Ante todo, resulta de interés saber y comprender que la devaluación de una moneda, o sea, la pérdida de valor, es el proceso mediante el cual su valor disminuye en comparación con otras divisas, como el dólar estadounidense. En el caso de la República Dominicana, el peso ha experimentado distintos periodos de devaluación a lo largo de la historia, generalmente vinculados a crisis económicas, inflación, déficit en la balanza de pagos y pérdida de confianza en el sistema financiero. No es de olvidar que los efectos sociales y políticos de la devaluación de la moneda en cualquier país del tipo de la República Dominicana pueden ser comparados con los de un terremoto. Los Estados Unidos, por ejemplo, pueden devaluar su dólar 2 veces en menos de un año, y allí no pasa nada porque las reservas norteamericanas en capacidad productiva y en monedas extranjeras son enormes. Pero ese no es nuestro caso. Si nosotros devaluamos, no es porque nos convenga hacerlo, sino porque nuestra debilidad económica y nuestros errores en el manejo de la economía monetaria nos llevan a ese terreno. Por de pronto, una devaluación del peso dominicano como la que hoy se presenta provoca el encarecimiento de la vida, debido a que todos los artículos de consumo, los de comer, beber y vestir, así como los servicios, la luz, el alquiler, los tratamientos médicos, los transportes, los viajes, las diversiones, los fletes y los seguros de los que vendemos y de los que compramos en el extranjero, subirán en la misma proporción en que baje el poder adquisitivo del peso. Y en lo que se refiere a aspectos sociales y políticos, podemos vernos en el espejo de los países de América Latina que han devaluado su moneda. Veamos lo que ha pasado y está pasando en Argentina y Bolivia en los últimos 4 años. En la edición del periódico Hoy del miércoles pasado,
10 de septiembre del 2025, en su página 13 y bajo el título Gobernador Banco Central no ve razón subida dólar, citamos: sostuvo el gobernador ayer que no existen elementos macroeconómicos para que el tipo de cambio suba más allá del efecto estacional del mes de septiembre para la compra de inventarios ante las ventas de fin de año. Precisó, dicho señor, que las actividades generadoras de divisas han mantenido su dinamismo, proyectándose ingresos en más de 46.160 millones para el cierre de este año. Por su parte, el superintendente de bancos afirma que, como referencia, en el presupuesto general del Estado no se utilizó una proyección del tipo de cambio promedio para todo el año más que de 63 pesos con 11 centavos por dólar estadounidense, indicando que el tipo de cambio que se observa se encuentra dentro de las provisiones presupuestarias para el resto del año 2025. Como se observa, para los funcionarios del área económica del gobierno, todo está normal, todo está previsto, nada está pasando. Los bolsillos de los pobres, de la clase media y hasta de los ricos tienen mucho dinero. El problema radica en que para obtener $1 hay que buscar más de 60 pesos y resulta improcedente que se diga, por tanto, que todo está estable. Para el 1988, Juan Bosch, hablando con su pueblo en un tema igual que el que estamos tratando, advertía: lo que ven la devaluación desde el punto de vista estrictamente monetario y se les recomienda al presidente de la República, no tienen idea del alto costo político y social que la mayoría de los dominicanos tendrán que pagar por su causa. Pero advertimos desde ahora que el gran encarecimiento de la vida, desatado por una devaluación, lleva de manera irremediable a conmociones sociales y políticas que cuestan siempre, en países como este, mucha sangre, muchos dolores, y que cuando se toma ese camino es muy difícil salir de él, porque a la primera devaluación sigue otra, y a esa otra más, hasta llegar al delirio como lo estamos viendo ahora. Y si la devaluación de la moneda sigue y el dólar sigue aumentando, entonces entramos en momentos muy difíciles. En los países donde el Fondo Monetario Internacional ha impuesto la devaluación de la moneda, ha impuesto también otras medidas, y en todos los casos, la primera de ellas ha sido la cancelación de miles y miles de empleados públicos, tanto civiles como policiales y militares, y fuertes rebajas en los gastos del gobierno. Esto se ha visto en el andar de la historia en otros países. Es de tener en cuenta que esta semana estuvo en el país una comisión del Fondo Monetario Internacional, el policía de la economía de los pueblos del mundo. Nuestro país lo vivió en el siglo XIX, con el caso de Buenaventura Báez en el 1857. El derrocamiento armado en una guerra civil de Buenaventura Báez fue producto de la devaluación de la moneda. La muerte del presidente Ulises Seró fue producto de la devaluación también de la moneda. Para 1988, Juan Bosch, refiriéndose al tema de la devaluación de la moneda, observaba que, para ese entonces y hoy, parece ser que sigue siendo igual. Los políticos dominicanos, por tanto, no conocen la historia de su país, decía el maestro. No la estudian, no se dan cuenta de que todos los episodios sombríos de la historia nuestra tienen su origen en crisis económicas. Es más, la propia fundación de la Trinitaria y la guerra de la independencia contra Haití tienen su origen también en una crisis económica, termina la cita. Los líderes del PRM
harían bien en enterarse con anticipación de lo que significó la devaluación en el siglo pasado para el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia, el peronismo en Argentina y para el Partido Colorado en Uruguay, pues sabiendo lo que les pasó a esos partidos que eran de la familia de lo que hoy es el PRM, por no decir el PRD, sabrían lo que le espera aquí al PRMismo. La crisis económica se manifiesta políticamente en países como los nuestros, que no son sociedades sanas desde el punto de vista de la organización social, porque viven políticamente como si fueran países capitalistas, pero en realidad no se han desarrollado como países capitalistas. Basta observar que el país se ha llenado de vehículos, todo por la no implementación de un sistema de transporte público organizado, ágil, disciplinado y económico. Para la compra de vehículos, por tanto, se requiere la moneda del dólar. Esta afirmación no quiere decir que no se haya comenzado a manifestar el desarrollo capitalista, pero no hemos llegado más que a la adolescencia. A causa de no estudiar la historia nuestra, le sorprende a los gobernantes y a los políticos, como a los economistas ligados al gobierno, lo que está sucediendo en la República Dominicana en este momento. Por eso, en la reunión del martes, más que respuesta, se habló de la no existencia de elementos macroeconómicos para que el tipo de cambio suba, afirmando que las actividades generadoras de divisas mantienen su dinamismo. Para otros, todo está bien o muy bien. Para todo lo cual hace recordar que abril de 1984, siendo presidente el doctor Salvador Jorge Blanco por el Partido Revolucionario Dominicano PRD, cuando un pueblo empezó a tomar las calles en Capotillo, sin ser dirigidos por nadie, teniendo como único líder al pueblo mismo, en protesta por los precios de los productos de primera necesidad, se registraron pobladas, o sea, un levantamiento súbito, producido por la masa sin dirección política y sin ningún plan político por la desesperación propia del mismo pueblo. Surge la pregunta para conocimiento y toma de conciencia de cada hombre y mujer de nuestro pueblo. ¿Cuáles son las causas principales de la devaluación? Veamos. Podríamos empezar con una inflación elevada, que es cuando los precios internos suben de manera sostenida. El poder adquisitivo del peso disminuye. Al perder valor en el mercado local, también se debilita frente a divisas extranjeras. Ejemplo, si la canasta básica sube, la población y los inversionistas prefieren ahorrar en dólares para proteger su dinero y por tanto todo salario pierde su valor y razón de ser ante el poder adquisitivo. Segundo lugar, el déficit en la balanza de pagos. Si un país, quiero que sepan, importa más bienes y servicios de los que exporta, necesita más dólares para pagar esas compras. Cuando los ingresos por exportaciones, turismos o remesas no son suficientes, la demanda de dólares supera la oferta y todo se encarece. Siguiendo con la alta deuda externa, que es el pago de capital e intereses en dólares, ejerce presión sobre las reservas internacionales. Si el gobierno y el Banco Central deben adquirir constantemente divisas para honrar compromisos, la moneda local se debilita. La interrogante es cómo el Estado estará en capacidad de pagar la deuda externa e interna, ascendente en total a más de 70.000 millones de dólares en el primer semestre del 2025. Ahí entra entonces también la emisión excesiva de dinero, cuando lanzamos dinero a la calle, pesos a la calle, sin tener un soporte en una moneda como el oro. Cuando el Estado imprime grandes cantidades de dinero para cubrir déficits fiscales sin respaldo productivo,
se genera entonces la inflación. Con más peso circulando y la misma cantidad de bienes, el valor del peso cae y se produce la devaluación. Ahí entra otro elemento, la pérdida de confianza y fuga de capitales. Quiero que sepan que las crisis políticas, la corrupción, la inestabilidad institucional o bancaria provocan que inversionistas nacionales y extranjeros conviertan sus pesos en dólares para protegerse. Esta salida masiva del capital debilita la moneda nacional. Aquí entran factores externos, eventos internacionales como crisis petroleras, pandemias o recesiones globales afectan directamente a la economía dominicana, muy dependiente de las importaciones de combustibles y del turismo como fuente de divisas. En todos los casos se observa un patrón común. Cuando el país produce pocos dólares y a la vez aumenta la demanda por ellos, el peso, por tanto, pierde valor. Por ello, mantener la estabilidad requiere políticas públicas que fortalezcan la producción nacional, controlen la inflación y preserven la confianza en las instituciones económicas. Se debe reiterar que no somos un país altamente industrializado. Después de la muerte de Trujillo, el país ha ido desarrollando su industria nacional, pero la mayoría de ellas son industria a base de materias primas importadas o que operan en las zonas francas del país para poderle dar forma a la materia prima y lanzarlo de una vez a través del cambio a los países extranjeros. Veamos, el combustible que es fundamental para la vida de cualquier sociedad no lo producimos nosotros. De él hacemos gasolina, gasoil, querosén, etc. Pero el petróleo es importado, es decir, tenemos que comprarlo fuera del país. Hay que pagarlo en dólares. Todo lo que se trae de fuera hay que pagarlo en dólares. No se paga en pesos dominicanos. Tenemos que buscar 60 pesos y pico para conseguir $1 y poder comprar esos productos. Las materias primas, elaboradas en su mayoría fuera del país, hay que comprarla. Por ejemplo, también hay que pagar con dólares muchos de los insumos agrícolas, es decir, todo lo que se usa para mantener la producción agrícola, como fertilizantes, pesticidas, y todo eso hay que pagarlo en dólares, hay que traerlo al país. El encarecimiento del petróleo significa encarecimiento del transporte. El transporte se usa para la gente y también se usa para las mercancías. No solamente se encarece el transporte de las personas, por igual se encarece el transporte de la mercancía, aunque sea un producto producido en la República Dominicana por las razones ya indicadas. Veamos un ejemplo. Para llevar plátano de Barahona o de la región del Cibao a la capital, hay que usar transporte, hay que invertir dinero en el camión, hay que invertir dinero en el tipo de combustible que use el camión, sea gasoil, o incluso hay algunos que usan el gas de cocina para los camiones, las patanas, pero aún ese gas de cocina hay que pagarlo en dólares. Es decir, el dólar está presente en todas las actividades económicas de la República Dominicana. Tal como se ha registrado y expresa toda devaluación en la historia dominicana, al devaluar el peso en la proporción y con la rapidez que está ocurriendo, asimismo se encarecen todas las mercancías. El encarecimiento de la vida se expresa por la baja del poder adquisitivo del peso, máxime cuando los salarios se mantienen estancados y no guardan relación con el aumento de la inflación. En estos últimos 5 años,
La devaluación se proyecta de forma gigantada, tal como ocurrió en todos los gobiernos presididos por el Partido Revolucionario Dominicano, que es lo mismo que el PRM, lo cual afecta todo el comportamiento comercial, agrícola de la administración y la salud del pueblo. Es de tener en cuenta que la mayoría de nuestras industrias compran maquinarias y repuestos con dólares, al igual que la diversidad en la materia prima. Hay sueldos que se pagan hasta en dólares y todo provoca alza en el costo de producción y por tanto la leche, los frijoles, todo el bacalao aumenta de precio. Pero también compramos alimentos en mercados internacionales que no se producen en el país. Y si lo hacen no es suficiente para abastecer los hogares dominicanos. Lo mismo ocurre con los equipos y altas tecnologías de la medicina y los medicamentos en sentido general. Y también con los equipos para la preparación de la tierra y recolección de los productos. No se producen en el país, se requiere su compra fuera de la nación. Estamos llamados a dar un plan de nación con la integración de todos los sectores que intervienen en la producción nacional ante la presencia y con la presencia del pueblo. Estar consciente que la única vía para lograr el desarrollo es el incremento del capitalismo bajo el prisma del humanismo, donde el pueblo sea el protagonista y bajo el lema primero los pobres. Esta afirmación se enmarca plenamente dentro de las realidades internacionales presentes y además se corresponde con las necesidades dominicanas, requiriendo disciplina, educación, ser austeros, dejar de lado la corrupción de Estado, donde la justicia juegue su razón de ser y salvaguardar cada peso. El capitalismo no puede fomentarse sin que toda la sociedad esté de acuerdo en algunas cosas básicas. Afortunadamente, en la sociedad dominicana parece haber consenso en cuanto a ciertos cambios necesarios para modernizar el Estado, para que el gobierno pase a asumir un rol de árbitro dentro de la sociedad, estableciendo claras y constantes reglas de juego que por sí mismas son el mayor estímulo que requieren los capitalistas. Somos conscientes de que el gobierno no tiene que ofrecerle favores y prebendas a nadie, y mucho menos al empresariado, porque el propio empresariado, o cuando menos la mayoría de sus voceros calificados, vienen abogando por el fortalecimiento de la libre empresa, y ello implica permitir la competencia de todas las empresas en igualdad de condiciones, sin que en ninguna en particular se cobije bajo la sombra del favor estatal. Cuando estuve en el IDSS, o sea, el Instituto Dominicano de Seguro Social, me encontré con empresarios que me odiaron. Pidieron mi cabeza al presidente de la República de ese entonces porque exigía el pago de las cotizaciones a todos por igual para mantener la lealtad en la competencia. En nuestro país motiva el dinero fácil, no importa su origen, se ha convertido en una aspiración permanente por parte de una proporción mayoritaria de la población. La familia, núcleo básico de la sociedad, se ha ido desintegrando. De ahí las cifras alarmantes de divorcios, madres solteras y niños desamparados. La delincuencia ha ido aumentando como lo que ocurrió en Santiago el miércoles. Los robos, los atracos, los crímenes y la drogadicción se han convertido en situaciones comunes que reseña diariamente la prensa. Obsérvelo, presidente. La miseria está llevando a muchos dominicanos a emigrar de cualquier forma como consecuencia de la progresiva pérdida de sus ingresos reales por causa de la inflación. El sistema impositivo y de incertidumbre reinante en el contexto general de la sociedad dominicana nos está afectando. Solo hay que ver lo que dice la encuesta Gallup, y con esto termino, en el día jueves, o sea,
el momento en que yo grabo esta locución, el 60% de la población considera que la situación económica está muy mala o mala, señor presidente. Hay desesperación en el pueblo. No dé lugar a que este pueblo busque un día por sí mismo hacerse justicia, como ocurrió en el gobierno del PRD, o sea, PRMista, de 1984. Está a tiempo para organizar y decirle a sus funcionarios económicos que se sienten a planificar y definir correctamente lo que es beneficioso y prudente para el pueblo dominicano. Quiero que sepa, señor presidente, que el sistema impositivo y la incertidumbre reinante en el contexto general de la sociedad dominicana provoca que los servicios de salud no estén funcionando. Oiga bien, aproximadamente el 65% de los sectores más humildes del país se ven en la obligación de asistir a los centros privados debido a la escasez de medicamentos y a la baja de calidad del servicio que se presta en los hospitales públicos. En fin, la situación moral y social de nuestro país está en su punto más bajo. Esto, señor presidente, tiene que cambiar, pues la situación económica y social en que vivimos debería reorientarse de otra manera, con el fin de evitar un deterioro del marco institucional existente. Se debe diseñar programa de gobierno en que el hombre y la mujer, no las obras monumentales, constituya el centro de las propuestas. Evitar toda poblada como en el 1984, señor presidente. Ese programa de gobierno debe plantear entre sus objetivos un modelo de desarrollo económico que conduzca a la modernización del aparato productivo para echar las bases primordiales de una industrialización que procese las materias primas nacionales. Debemos llenar nuestros campos de los productos esenciales, con el propósito de enfrentar la drástica caída de las condiciones de vida de la población, aumentar la producción y robustecer la capacidad de compra de nuestro signo monetario. Se debe de tener en forma inmediata la emisión de dinero sin respaldo y estabilizar, señor presidente, la tasa de cambio. Ambas medidas conducirán a fortalecer la economía, despejar la incertidumbre y garantizar las condiciones mínimas para ejercer la actividad productiva. Son estos los mecanismos efectivos para librar la gran batalla contra la inflación. Conjuntamente con ese proceso, se debe una reforma tributaria que sea capaz de imponer límites fundamentales a la corrupción, la evasión y el fraude, a fin de garantizar una proporción adecuada entre los niveles de ingresos y el nivel de gastos públicos, a ser efectuada por el gobierno en materia de alimentación, energía eléctrica, salud, educación, transporte y vivienda, bases esenciales para lograr el desarrollo económico duradero y autosostenido en nuestro pueblo. Estamos a tiempo, señor presidente. No dé lugar con sus medidas o de sus funcionarios cerrando los ojos a la verdad y asesorándolo con elementos y dispositivos que no guardan relación con los elementos necesarios para la estabilidad y el soporte del desarrollo de nuestro pueblo. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.